Y bueno, lo que les quería contar era lo siguiente, necesito hacerle, tengo dos opciones. La tarea debe hacerla, tengo que hacérsela sí o sí, porque todavía no es septiembre, y necesito verificar que el contenido quedó pasado, porque eso me lo va a pedir UTP. Entonces, tengo dos opciones. Primera opción, que realicen las actividades que salen en el libro en la parte de inmunología. Y la opción número 2 es hacerle una prueba que la contesten por Google Classroom. Entonces tengo dos opciones para medirlos en los contenidos que va a ser una vez que yo termine los dos contenidos, que serían esta clase y la clase siguiente. Entonces tengo dos opciones, es que ustedes me hagan las actividades del libro, o la opción 2, que yo confeccione una prueba y se las mande y ustedes me la envíen. Que todo esto es sin nota. Profe, dice Eduardo, no alcancé. Me pidió que le dijera que no podía conectar porque está en un trámite. Ya, perfecto. Gracias. Entonces voy a poner que el Felipe Pizarro está ausente con justificación. No, Eduardo Guzmán está ausente. Ay, perdón. Gracias. Ya, gracias. Ya, empiezo. Ustedes entonces después me dicen qué necesitan. Ya, disculpen. Ahora voy a grabar y ahora presento. Ya. Esto es lo que vamos a ver hoy día, la inmunidad básicamente innata, ¿ya? La inmunidad es un proceso que obviamente ya todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, producto de que estamos con él viviendo esta pandemia. Es un proceso el que el cuerpo nuestro, ¿no es cierto?, nuestras células de defensa nos protegen contra ciertas enfermedades. Obviamente, ¿no es cierto?, para protegernos contra esas enfermedades, nuestro organismo y nuestras células de defensa deben de alguna manera reconocer que estas células que ingresaron o estas partículas de polen o estas partículas de plomo o estos gases que puedan ingresar a nuestro cuerpo no pertenecen a nuestras células ni no pertenecen a nuestro sistema, ¿cierto? Tienen que reconocerlo. Ahora, nuestro sistema inmunológico, nuestras células, tienen ciertos mecanismos para reconocer las sustancias que no le pertenecen, y esos mecanismos son receptores que están en la superficie de la membrana plasmática. Nuestras células comúnmente también tienen receptores de membrana que ustedes ya los habrán conocido en segundo medio, por ejemplo, los receptores de las hormonas. Tenemos receptores también, por ejemplo, de los neurotransmisores, es decir, esas proteínas que están en la superficie de la membrana plasmática de nuestra célula, también la tienen los sistemas de defensa, es decir, los glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos obviamente tienen unos receptores mucho más especializados en reconocer ciertos patrones de los microbios. Los patrones que se asocian a microbios patógenos se llaman PAMP, y es la sigla patrones asociados a microorganismos patógenos, PAMP, y también hay otros patrones que tienen las células de defensa que también los pueden reconocer, que se llaman patrones moleculares asociados a lesiones, eso se llama DAMP. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para que la célula de defensa no me ataque a mí misma, es decir, no ataque a mis propias células porque no las reconoce. Si eso sucediera, y eso sucede algunas veces, hay personas que tienen enfermedades que se llaman autoinmunes, como por ejemplo el lupus, como por ejemplo el reumatismo, por ejemplo, algunas enfermedades distrofia de Duchenne, que atacan a la musculatura, es decir, hay múltiples enfermedades de tipo autoinmune, que es el sistema inmune nuestro que no sabe reconocer o no aprende a reconocer o pierde la tolerancia a las células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, aquí hay dos aspectos muy importantes. Primero, nuestro sistema de defensa tiene que saber reconocer qué sustancia está ingresando y qué célula está ingresando a mi cuerpo y que no pertenece a este. Y también tiene que saber reconocer mis propias células, es decir, tiene que experimentar tolerancia hacia mis células. De lo contrario, este sistema de defensa se transformaría en un enemigo más que en un amigo nuestro. ¿Ya? Nosotros vamos a botar esa diapositiva. Vamos a tener dos tipos de órganos que nos van a ayudar, porque con sus órganos que pertenecen a ese tipo de sistema, nos van a ayudar a nuestro sistema de defensa a ser como un tipo de escuela o universidad para nuestros glóbulos blancos.
Tenemos la universidad como, ¿no es cierto?, como la católica, que sería los órganos primarios, y tenemos una universidad, ¿cierto?, como más del pueblo, como otras universidades, ¿no es cierto?, más populares, que serían los secundarios. Dentro de los órganos primarios, donde nuestros organismos se van a formar y van a aprender cómo son los microbios, tengo la médula ósea roja, que está dentro de los huesos largos, y esta médula va a ser un órgano hematopoyético, es decir, ahí se van a originar la mayoría de las células del sistema sanguíneo. Hablo del glóbulo rojo, los glóbulos blancos y las plaquetas. También nosotros tenemos un órgano que empieza a ser atrésico, es decir, a ser disfuncional, ya cuando ustedes ya tengan, a esta edad ya se están haciendo disfuncional porque ya la mayoría de ustedes está por cumplir 18, ¿cierto? Entonces el timo ya está involucionando, es decir, se está haciendo cada vez más pequeño y no funcional. En cambio, en los niños y en la etapa del desarrollo embrionario y en la etapa de la niñez, el timo es un órgano bastante grande que está en la parte central de nuestro cuerpo, se los muestro aquí. Aquí ya está atrésico, es decir, está ya, ¿no es cierto?, involucionado, pequeño. En cambio, el timo es un órgano bastante grande. El timo es un órgano que se encarga de ser la escuela de principalmente los linfocitos T. Ahí ellos se capacitan, es decir, aprenden cómo son los microbios, y una vez que aprenden salen a la circulación sanguínea y salen a formar parte de ciertos órganos ya, ¿no es cierto?, con algunos parámetros establecidos. Luego tenemos los órganos secundarios, que serían los ganglios linfáticos, el vaso, los adenoides que están dentro, vienen en la forma bien profunda de nuestra nariz, las amígdalas y las placas de Peyer, que serían unos pequeños fascículos que están dentro de los intestinos. Por lo tanto, todos estos órganos que forman parte también del sistema de defensa y de un sistema alternativo al sistema circulatorio que se llama sistema linfático, nos van a ayudar a permitir que las células del sistema de defensa reconozcan los microbios y se hagan inmunocompetentes, es decir, cumplan la función para la cual fueron creados y puedan reconocer aquellos microbios para la cual están destinados. Acá tenemos dos clases de agrupaciones de glóbulos blancos y acá una célula central que se llama hematopoyética pluripotencial. Esta célula hematopoyética pluripotencial se conoce como célula madre. ¿Por qué? Porque esta célula, ¿no es cierto?, tiene todos los genes que van a permitir el establecimiento de todas estas colonias celulares. Todos estos genes están activados y una vez que se ocurre la diferenciación celular, estos genes comienzan a desactivarse en algunos tipos celulares, es decir, no están activos y por lo tanto muchas de las proteínas necesarias no se van a transcribir en todas estas células. Eso se conoce como diferenciación celular. Entonces, de la célula madre hematopoyética, es decir, la que va a fabricar glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, nosotros vamos a tener que se subdivide en dos tipos celulares, la célula madre mieloide y la linfoide. La mieloide, que es la que ustedes tienen en la izquierda de su pantalla, va a formar los tipos celulares que ustedes están viendo ahí. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿cierto?, que se llaman granulocitos, y las células dendríticas, que ya vamos a explicar para qué sirven, y las plaquetas que participan en la coagulación a escala menor, ¿cierto? A escala menor me refiero cuando yo tengo una pequeña ruptura, a lo mejor de un capilar sanguíneo, pero si yo tengo una ruptura de una arteria, de una vena, no me sirven las plaquetas solas, ¿cierto? Ahí necesito empezar a factores de coagulación y generar coágulos, no solamente las plaquetas, ¿cierto? Las plaquetas como la primera instancia. Ahora, si ustedes ven acá, tengo basófilos, eosinófilos y neutrófilos. El nombre de estos glóbulos blancos, que son glóbulos blancos tipo soldados de un ejército, soldados ordinarios, y acá vamos a tener a los generales, ¿ya? Nuestro ejército se compone de soldados que van a la lucha y generales que organizan, ¿cierto?, que también después van a la lucha. Basófilo, eosinófilo y neutrófilo se refiere a la tinción con que los laboratoristas los pueden identificar. Los basófilos se tiñen con colorantes básicos, los eosinófilos con colorantes ácidos y los neutrófilos no se tiñen, ¿cierto?, con colorantes neutros. El basófilo tiene una función característica en la inflamación, en las alergias. Dentro de su citoplasma tiene gránulos de histamina y de heparina.
La histamina es una molécula que provoca inflamación en la gente alérgica, la que las hace llorar, ¿cierto? Que moquilleen harto, que se sientan como inflamados, que como que se les tapa la garganta. Eso es la histamina, esa molécula. Y la heparina es una molécula que sirve para ayudar a la coagulación sanguínea en el caso de que se haya producido un daño en la piel o un daño en algún órgano, ¿cierto? El basófilo, cuando está presente en la zona de la lesión, secreta esas sustancias químicas. El eosinófilo participa básicamente cuando una persona tiene alergias y cuando una persona está infectada por gusanos, por parásitos de tipo gusano, ¿cierto? Como por ejemplo algún ascaris, ¿cierto? O los gusanos que se llaman piduyes, que son del tipo que no me acuerdo en este momento, ¿alguien se lo sabe? Lo vi ayer y se me olvidan, porque estoy tan cansada que se me olvidan las cosas, ya, da lo mismo. Pero de gusanos, ¿ya? Y los neutrófilos básicamente son fagocitadores y también participan en la activación de estas células que están acá. Estas células, el neutrófilo que ustedes ven acá, la célula dendrítica, que si se ubica cerca de la piel se llama célula de Langerhans, y el macrófago se llaman células presentadoras de antígeno, ¿ya? El antígeno, como les acabo de decir, son todas aquellas partículas, moléculas extrañas que se encuentran sobre los microbios, que puede ser el ADN de un microbio, el ARN de un microbio, las proteínas microbianas, por ejemplo, en el caso de un hongo, la mureína, en el caso de una bacteria, el ácido teicoico, el péptido glicano de la pared, es decir, todas esas moléculas que tienen los microbios en su superficie se llaman antígenos. Y estas células que están acá, neutrófilo, macrófago, célula dendrítica, se llaman células presentadoras de antígeno porque su papel es, una vez que se comen al microbio y lo destruyen, presentan en su superficie estas proteínas para mostrárselas a los otros glóbulos blancos para que aprendan cómo es el microbio que entró al cuerpo. ¿Ya? Estas células que están acá, en este lado de acá, más esta que está aquí, que se llama linfocito natural killer, forman parte de lo que se llama el sistema inmune innato. El sistema inmune innato es el que yo traigo de fábrica, es decir, el que me proporcionó por los genes mi padre y mi madre. Si es bueno o si es malo, a quien le tengo que echar la culpa es a mi mamá y mi papá. Ellos me proporcionaron los genes, ¿cierto? Para que yo tenga un sistema inmune mejor o peor que otra persona. Todos los sistemas inmunes que tenemos, ¿cierto? Funcionan de la misma manera, pero obviamente hay algunos que están mejor adaptados que otros y eso depende de la genética. Y los genes me los traspasaron en el momento de la concepción, ¿cierto? Cuando el espermio y el óvulo se unieron y formaron el cigoto, lo que se llama la fecundación, y en el desarrollo embrionario yo empecé a gestionar cómo hacer mi sistema inmune innato y obviamente después el adaptativo que viene posteriormente, ¿ya? Estas células que están acá a la derecha, que dice que forman parte de la línea linfoide, tenemos los linfocitos B, que se llaman así porque fueron descubiertos en un saco que se llama la bursa de Fabricio de las aves, y de ahí se le llamó el nombre de linfocitos B, ¿cierto? Ellos se producen en la médula ósea roja y maduran generalmente en el vaso, ¿ya? Y los linfocitos T también se producen en la médula ósea roja, pero en etapas tempranas del desarrollo embrionario migran hacia el timo. Y de ahí viene su nombre de linfocito T, y ahí, ¿no es cierto?, sufren el proceso de tolerancia y de capacitación. Hay dos tipos de linfocitos T, el linfocito T que se llama CD4 o helper, y el que se llama linfocito T CD8 o citotóxico. ¿Ya? El natural killer no forma parte como del sistema inmune adaptativo porque el natural killer no puede expresar en su membrana plasmática los mismos receptores que expresa el linfocito T, que se llaman T, TCD4 o TCD8, o del linfocito B. Por lo tanto, no se lo considera como un linfocito de la parte adaptativa, sino que este linfocito que no expresa ese tipo de receptor se tira para acá, para el sistema inmune innato, es decir, participa acá. ¿Y cuál es su participación? Él se encarga de matar a células que están, que sean cancerígenas o células que estén infectadas con virus. ¿Ya? Su proceso es bastante complicado porque a veces cuando funciona y mata a las células que tienen cáncer o a las células que
están infectadas con virus, también los productos que él libera también causan inflamación y esa inflamación a veces también puede causar daño celular. ¿Ya? Sigamos. Acá tienen un resumen de lo que hacen los granulocitos, que serían los glóbulos blancos comunes y corrientes que les acabo de nombrar, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, células dendríticas, etcétera, ¿cierto? Y los mastocitos que no se los nombré, aquí están. Los mastocitos es un tipo de célula que se encuentra en el tejido epitelial, es decir, debajo de la piel, de la dermis, y que hace lo mismo, básicamente es como un potenciador, hace lo mismo con el basófilo, también tiene gránulos, perdón, chiquillos, de histamina y también participa en el proceso inflamatorio. Cuando recién ha empezado una infección o en el caso de las alergias. La gente que tiene alergia tiene muchos de estos mastocitos y muchos de los anticuerpos que se llaman inmunoglobulinas E. Acá ya empezamos a ver un poquito, ¿no es cierto?, lo que es la barrera inespecífica. La barrera ¿qué es? La barrera es algo que impide el paso, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener en el sistema inmunoinnato dos tipos de barrera. Una barrera que se llama primaria, que es la primera que se va a encargar de detener el paso de un microbio, y otra barrera que se llama secundaria, ¿ya? Que es cuando ya el microbio entró, nada que hacer, ya una vez que está dentro del microbio tenemos que eliminarlo sí o sí y vamos a tener otros mecanismos, ¿ya? Cuando ya la barrera primaria y la barrera secundaria, que son inespecíficas, ya no logran contener a los microbios, vamos a pasar a una tercera parte o un tercer mecanismo, y ese mecanismo se llama respuesta inmunitaria, y ahí ya intervienen los generales, ¿ya? Ahí no es que a los soldados los vamos a dejar de lado, no, los soldados los vamos a tener también, pero ya intervienen los generales que tienen otro tipo de armamento, que se larga a distancia, un armamento más efectivo, es decir, ahí vamos con todo para eliminar la infección. ¿Cuál es lo bueno y lo malo? Lo malo es que el sistema inmune innato es inespecífico, o no sé si será malo o bueno. ¿Por qué se llama inespecífico? Porque cualquier microbio que logre entrar a mi cuerpo va a ser atacado por estas células, neutrófilo, natural killer, macrófago, de la misma forma, es decir, esto es estereotipado. Supongamos, este es un ejemplo. Si entra un ladrón, ¿no es cierto?, súper especializado, agarro un garrote y le doy en la cabeza. Si entra un ladrón no muy especializado, agarro el mismo garrote y le doy en la cabeza. Si entra, ¿no es cierto?, la abuelita y tampoco muy especializada en un microbio bien viejo, agarro el garrote y le doy en la cabeza. Es decir, yo voy a actuar de la misma manera con cualquier tipo de microbio que entre, es decir, esta es una respuesta estereotipada. Lo bueno es que es súper rápida, inmediatamente ingresa, ¿cierto? Logra pasar la barrera primaria al microbio, inmediatamente se pone en acción todos estos mecanismos de defensa, ¿ya? Es rápida, es decir, actúa muy rápido. Otra cosa que no es tan buena es que no queda memoria, es decir, no hay un registro del microbio. El microbio puede entrar 1000 veces y las 1000 veces el sistema inmune innato no lo va a reconocer y va a actuar igual estereotipadamente. No deja memoria, ¿ya? ¿Quiénes van a reconocerlo? Obviamente los macrófagos, los neutrófilos y, ¿no es cierto?, las células dendríticas, es decir, los genes que intervienen acá son genes de la línea germinal, es decir, todos los receptores que tienen estas células sobre la membrana plasmática se llaman PRR, es decir, aquellos receptores que reconocen a los PAMs, es decir, los patrones asociados a microorganismos patógenos, ¿cierto? Los que yo les nombraba antes. Aquí no hay ninguno especializado que pueda reconocer, por ejemplo, que haya entrado un virus de la gripe española y otro, por ejemplo, un megalovirus. No puede reconocerlos porque va a actuar de la misma manera frente a todos. ¿Se entiende, cierto, el concepto? Es inespecífico, ¿no es cierto? Es muy rápido, actúa en forma estereotipada y los receptores que tienen todas estas células del sistema inmune innato vienen determinados, todas estas proteínas receptoras vienen determinadas de la línea germinal. Generalmente se llaman los receptores de tipo P, R minúscula, y esto lo van a ver en su libro de cuarto medio, eso está ahí. Y también un cuadro comparativo que les dice cómo actúan. Aquí estamos viendo la acción de una célula, ¿se acuerdan que se las mostré? Que era el linfocito natural killer, que no tiene los mismos receptores que el linfocito TCD4 y TCD8. Su forma de actuar es la siguiente, si ustedes se fijan en verde, voy a ver si se los puedo agrandar.
En verde está la célula que va a ser atacada, ¿ya? Esta célula puede ser una célula que tenga cáncer, una célula mía que sea cancerígena, o puede ser una célula mía que esté atacada con un virus, ¿ya? Entonces hay que matarla, hay que eliminarla, porque está parasitada y hay que sacarla antes de que el virus se reproduzca dentro de ella. Una vez que el linfocito natural killer o asesino natural la reconoce, obviamente a través de las proteínas de superficie con sus receptores que se acoplan, ya vamos a mostrar una célula, él va a empezar a liberar unas hormonas proteicas que se llaman perforinas. Estas perforinas van a causar un poro o un hoyito en la membrana plasmática de la célula y van a lograr que el citoplasma salga hacia afuera y se reviente la célula. Muchas veces este poro también le permite al natural killer que se haga un orificio para que él pueda, ¿no es cierto?, penetrar otra enzima que tiene que se llama granzima. Esta enzima también causa la apoptosis o la muerte de esa célula. La apoptosis es el nombre que se le da a una muerte de la célula pero programada, no una necrosis. La necrosis es una muerte que afecta a los tejidos circundantes y por lo tanto puede dañar una extensión muy grande de tejido. En cambio, la apoptosis celular es el autosuicidio de una sola célula y por lo tanto esa célula que está infectada es la única que muere. Y nada más, no hay daño tisular o de tejido, y tampoco en los exudados de la célula, que puede ser, por ejemplo, los restos del lisosoma, tampoco dañan a las células de al lado. Esto está totalmente controlado. Y una vez que la célula muere, obviamente llegan los macrófagos, los neutrófilos, y se encargan de engullir los restos de esta célula. Acá tenemos otro glóbulo blanco del sistema inmune innato, que sería el neutrófilo que les acabo de decir, ¿cierto? Fíjense que les voy a hacer un zoom para que vean. Esto es una bacteria que está teñida de rojo y esta es la parte del glóbulo blanco que se extiende, que antiguamente se le llamaban pseudópodos, es decir, esta es la parte de la membrana plasmática y citoplasma, que se extiende como si fuera dedos para atrapar a la bacteria. Y una vez que la atrapa, la lleva hacia su citoplasma. Se los voy a mostrar en un dibujo. Este es un glóbulo blanco de verdad, en una fotografía, ¿cierto?, que se le hizo el neutrófilo, donde se ven que su citoplasma tiene ciertos gránulos, ¿cierto?, como manchitas. ¿Ya? Eso es característico de este tipo de glóbulos blancos. Acá tenemos el procedimiento que se llama fagocitar. Solamente los glóbulos blancos del sistema inmune innato y algunos hacen este proceso de fagocitosis. Los linfocitos no fagocitan. ¿Ya? No pueden fagocitar. Este procedimiento solamente lo realizan los glóbulos blancos ordinarios, ¿ya? Fagocitosis. Les voy a explicar un poquitito de qué se trata el mecanismo. Y acá les voy a mostrar, perdón, me fui para otro lado. Les voy a mostrar unas fotografías reales que son muy preciosas, encuentro yo, de, ¿cierto? Hay fotógrafos especializados en la citología, por si acaso se especializan, así como del National Geographic, que van a fotografiar animales. Estos fotógrafos se especializan en la fotografía citológica, es decir, de células, y lo hacen con microscopio y con cámara especializada. Este es un glóbulo blanco que está haciendo el proceso de fagocitosis y está fagocitando a esta bacteria que está aquí en mi manito, que la tengo acá. ¿La ven? Eso es una prolongación del citoplasma y este es el cuerpo de la célula. Fíjense que las células no son redonditas como esta, sino que este, por ejemplo, tiene la capacidad de deformar su citoplasma gracias a que tiene citoesqueleto y se expande, se mueve, repta, ¿cierto? Aquí se está moviendo como si estuviera extendiendo un pie y ahí va a atrapar a esa bacteria. Aquí tenemos otro tipo de glóbulo blanco que está atrapando a varias bacterias a la vez, que son las que están en rosado, emitiendo estos pseudópodos. Y acá tenemos el proceso mismo en donde está engullendo a un grano de polen, lo está llevando hacia el interior. Fíjense qué bonitas las fotografías, que son reales, no son de mentira. ¡Ay! Perdón, chicos. Me asusté, no sé qué mi chica me llama. No sé cómo desactivar ese teléfono. Ya, da lo mismo. Me asusté yo misma. Ya. Microbios, entonces vamos a ver qué es lo que es fagocitar. Esto es un glóbulo blanco, lo están viendo, ¿cierto? Ahí están sus pseudópodos, lo mismo que acá abajo, ahí están los pseudópodos. Y este es el citoplasma. Esta es la bacteria y entonces este es un proceso de endocitosis. Se extiende el pseudópodo, se atrapa la bacteria y se forma una vesícula
que se llama fagosoma. ¿Sí? El fagosoma, ¿cierto?, se lleva hacia el interior del citoplasma del glóbulo blanco y se fusiona con otro organelo que se llama lisosoma. El lisosoma tiene enzimas digestivas, las vierte sobre la bacteria y la degrada, la desarma completamente. Y luego que la tiene degradada, la bota por exocitosis hacia afuera. Es decir, elimina los restos de la bacteria, así la mata, ¿cierto? Esa es la forma de matarla. Muchas bacterias han encontrado un mecanismo para arrancarse de estos fagosomas y para evitar que el lisosoma, ¿cierto?, vierta sus contenidos sobre ellas. Generalmente estas bacterias son del tipo de la tuberculosis, que ellas han encontrado, ¿no es cierto?, los mecanismos para evitar este ataque del fagosoma y esta fagocitación del glóbulo blanco, y se quedan metidas dentro del glóbulo blanco viviendo por 10 años a veces, y luego emergen y matan al glóbulo blanco y provocan la tuberculosis en las personas. Todos nos hemos vacunado cuando pequeños contra la tuberculosis, pero a esta edad ya más o menos la inmunidad se va perdiendo, la inmunidad que ha generado la vacuna se va perdiendo, porque no todas las células inmunes permanecen por toda la vida. Hay células de memoria que permanecen por 10 años, por 15 años y otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, como en el caso de la H1N1, que hay que vacunar y reforzar todos los años, porque como estos virus van cambiando, una vacuna de un año ya no sirve para el otro. Por lo tanto, a pesar de que se genera memoria inmunológica, es decir, los glóbulos blancos se acuerdan de cómo es el microbio a través de una vacunación, a veces esa inmunidad se pierde de un año para otro en el caso de los virus. Y hay en algunas enfermedades donde la inmunidad, dura por toda la vida. ¿Ya? ¿Más o menos entendieron cómo era el procedimiento de la fagocitosis? Sí, profe. Ya, uno por lo menos que me diga, me alegro, gracias. En esta diapositiva estamos mostrando como un paralelo entre el sistema inmune adaptativo, que es el que yo les contaba que se usa como después, y el sistema inmune innato. Voy a explicarle esta diapositiva y vamos a hacer un recreo de 3 minutitos, y en ese recreo ustedes, por favor, cuando venga el recreo, me van a ir colocando los nombres de ustedes y su curso, ¿ya? Entonces les explico esto, termino esto, damos un break de 3 minutitos para que vayan al baño, tomen agüita, no sé, y después llegan, yo creo que cuando les diga, ¿ya? Bueno, en el caso de la izquierda, vamos a hacerlo con un zoom para que se vea un poquito mejor. Aquí está en la piel, ¿cierto? La epidermis, la dermis y un vaso sanguíneo, ¿cierto? Acá tenemos que una persona, por ejemplo, se clavó una astilla, como lo típico que nos pasa, o nos pinchamos con una aguja o lo que sea, y provocamos un daño en la piel. La piel se abre y los microbios que teníamos en la superficie pueden ingresar al interior. ¿Ya? Cuando están en el interior, nosotros tenemos básicamente en la piel glóbulos blancos que andan patrullando, por ejemplo, las células dendríticas o de Langerhans están comúnmente en la piel. En la piel también tenemos basófilos, ¿cierto? Y algunos macrófagos que andan dando vuelta, que se salieron de los vasos sanguíneos y andan dando vuelta, ellos detectan que están las bacterias y comienza el proceso de fagocitosis. Una vez que empiezan a comerse las bacterias, ellos también comienzan a activarse y comienzan a producir unas moléculas llamadas citoquinas. Algunos producen otras moléculas que se llaman interferones, otros producen interleucinas, y tenemos también dentro de la sangre un sistema que se llama el sistema del complemento. Todo esto funciona, ¿no es cierto? Empieza a funcionar, comenzamos a batallar contra los microbios, y algunos monocitos, que son glóbulos blancos que están dentro de la sangre, ¿cierto? Reciben ciertas señales químicas, una quimiotaxis, de que aquí está ocurriendo, en ese lugar de la piel, está ocurriendo una infección, y esa orden, esas citoquinas, provocan que el vaso sanguíneo se dilate y el glóbulo blanco pueda salir desde el vaso sanguíneo hacia el lugar donde está la infección. El monocito se puede transformar en una célula más grande y efectiva en el proceso de la fagocitosis y se llama macrófago. El macrófago, a su vez, que es una célula presentadora de antígeno junto con la célula dendrítica, ¿cierto? Ellos, una vez que se comen los microbios, los pueden presentar en los receptores que tienen en la superficie y pueden ir hacia donde los glóbulos blancos, o sea, los glóbulos blancos T o B, y también activarlos.
¿Ya? Es decir, si ellos no reconocen el microbio y algunos no se los presentan, el sistema inmune adaptativo no se activa. Una vez que ocurre toda esta batalla, ¿no es cierto?, se genera a veces la pus, que son los restos de los glóbulos blancos que se mueren también, y los restos de la bacteria que se mueren, y a veces logramos controlar la infección con la inflamación. La inflamación provoca que el vaso sanguíneo se dilate, que salga plasma sanguíneo, que aquí se hinche, que se ponga rojo, que nos duela y a veces se afiebra, ¿cierto? Entonces, la fiebre y la inflamación forman parte también de lo que nosotros conocimos como el sistema inmune innato. Es decir, son mecanismos adaptativos que yo traigo ya desde que soy un embrión. No tengo que enfrentarme a ningún microbio. Si nunca me hubiese enfrentado a un microbio, yo ya traigo mi sistema inmune innato, donde está el proceso de la fiebre, el proceso inflamatorio y el accionar de todo este tipo de células que son inespecíficas, que van a atacar a cualquier tipo de microbio de la misma manera, liberando interleucinas, liberando factor de necrosis tumoral, activando el sistema del complemento, la fiebre y la inflamación. Todo esto es el sistema inmune innato. ¿Ya? Bueno, vayan a un recreo de 3 minutos y mientras están en el recreo, por favor, vayan colocándome su asistencia. En 3 minutos, es decir, a las 12:18, vuelven. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, necesito que pongan su nombre, por favor, y su curso. Al final también les voy a corroborar la asistencia, así que si se van y no vuelven, van a quedar ausentes.
Ya, chiquillos, descansamos un rato. Ya, vamos. Estoy compartiendo todavía. ¿Se ve? ¿Aló? ¿No se ve? Ah, ya, perdón. No Ya, se ve, profe. ya, mi amor, gracias. Ya. Ahora sí debería verse. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, súper. Ya. Bueno, acá entonces lo que estábamos viendo, entendieron lo que era el sistema inmune innato y cómo trabajaba, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el sistema inmune adaptativo que lo vamos a ver en la próxima clase? El sistema inmune adaptativo es un poquito más lento, se demora entre 3 a 5 días a veces en funcionar efectivamente y requiere de la activación del sistema inmune innato. Todas estas moléculas que el sistema inmune innato produce, citoquina, etcétera, y también que estos macrófagos y estas células dendríticas viajen hacia los ganglios linfáticos y le muestren a estos linfocitos cómo es el microbio, eso requiere un tiempo y necesita, ¿no es cierto?, de 3 a 5 días. Ahora, una vez que ellos actúan, obviamente, ¿no es cierto?, el ataque va a ser mucho más específico, van a reconocer qué tipo de microbio es, se van a activar los linfocitos citotóxicos, se van a activar los linfocitos B, y los linfocitos B, si ustedes ven acá en el esquema, voy a agrandarlo para que lo vean mejor, se pueden transformar en una célula que se llama célula plasmática o plasmocito. Y esa es la célula que produce estas estructuras que ustedes ven acá en azul, que se llaman los anticuerpos. También se les llama inmunoglobulinas. Es una glucoproteína, por eso se llama inmunoglobulina, porque viene de la palabra, cierto, de glúcido. Es una glucoproteína que es como un dardo a distancia, que no mata en forma cuerpo a cuerpo, sino que se puede lanzar como si fuese una granada y provoca varias cosas. Por ejemplo, provoca que los microbios se aglutinen. Por ejemplo, tiene acción de inhibir toxinas, ¿cierto? Si se lanza una toxina, la hace inocua, puede aglomerar los microbios, puede hacerlos más sabrosos para que los macrófagos y los neutrófilos se los coman. Es decir, tiene una serie de funciones estos anticuerpos. Los anticuerpos son los que buscan ahora cuando quieren saber si las personas han tenido o no coronavirus. ¿Se acuerdan de la palabra anticuerpo? Bueno, esto los producen los glóbulos blancos que se llaman linfocitos B, que se transforman en una célula efectiva que los puede fabricar y se llama célula plasmática. Y estos linfocitos, o sea, estos linfocitos pueden producirlo de diferentes formas, es decir, cada uno, dependiendo del tipo de microbio que entra, produce sus propios anticuerpos. Estos son específicos. Hay un anticuerpo para el H1N1, hay un anticuerpo para el coronavirus X, para el otro, para el SIDA. Es decir, cada enfermedad, cada linfocito puede producir un tipo de anticuerpo para cada enfermedad. Por eso se llama inmune adaptativa y se produce solamente cuando tú te has expuesto al microbio. Si nunca te has expuesto al microbio, el linfocito no está activo, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, lo que se llama inmunidad adaptativa. Siguiendo con la clase, aquí viene una parte de cómo ingresan los microbios, que ustedes la pueden ver en el libro. Bueno, es obvio que cómo ingresan los microbios, ¿cierto? Los microbios primero tienen que acercarse a la célula y lograr entrar, es decir, lograr que la célula les dé permiso para ingresar, se adhieren, ¿cierto?, a su membrana plasmática a través de los receptores. La célula a veces los deja entrar, ¿cierto?, los engloba y adentro puede que por ejemplo, la vesícula que yo les mostraba fagocítica no los mate, entonces dentro de la célula comienzan a multiplicarse y luego salen hacia la circulación sanguínea, lo que se llama diseminación sistémica, es decir, viajan por todo el cuerpo y se establecen en diferentes tipos de órganos. Bueno, ¿cómo nos defendemos cuando las bacterias o los virus, ¿no es cierto?, o los hongos nos parasitan? Nosotros tenemos varios mecanismos que habíamos comenzado a hablar, que serían las barreras primarias y las barreras secundarias, ¿cierto? Luego la parte terciaria ya responde al sistema inmune adaptativo, que lo vamos a ver la próxima semana, pero revisemos un poco cuáles son las barreras mecánicas. Esta no me gusta mucho porque no me sirve, entonces me voy a ir a otro, que no sé por qué lo tengo tan desordenado. Acá tenemos, ¿cierto? Y vamos a ver esta también. Bueno,
Acá tenemos un dibujo donde están las barreras primarias, es decir, antes de que el microbio ingrese, yo tengo diferentes formas o mecanismos de defenderme. Cuando uno habla de que antes de que del microbio ingrese, se refiere a antes de que ingrese a la sangre y ingrese a las células, ¿cierto? Si está, por ejemplo, en mi boca, está en la parte de la boca de la cavidad bucal y no está dentro de mi célula, yo me lo puedo tragar y lo puedo llevar al estómago, ¿cierto? Y lo puedo eliminar por las heces fecales, o y si entra, ¿no es cierto?, y se forma en la orina, lo puedo eliminar por la orina, el microbio, sin que haya entrado a mi célula. Por lo tanto, yo estoy hablando de esas barreras que se llaman primarias. Yo tengo la primera barrera que sería la piel. La piel, debido a que las células del tejido epitelial están muy juntas, el microbio no puede entrar, ¿cierto? Si yo tengo mi piel intacta, no tengo ningún rasguño, no tengo una perforación, no tengo nada, tengo la piel totalmente intacta y ningún microbio puede penetrar mi piel. En la piel también yo tengo otros tipos de mecanismos, como por ejemplo la descamación, que se me va cayendo la piel cada cierto tiempo, y cuando se cae la piel, ¿cierto? Que ya es que está muerta, ¿cierto? Los tejidos de la célula muerta se caen, que se llama el tejido escamoso, va botando los microbios. También yo produzco por las glándulas sudoríparas, sudor, por las glándulas sebáceas produzco también sebo, ¿no es cierto? Y eso evita que los microbios logren adherirse a mi piel y se van cayendo. Y por el pH ácido que tengo también en la piel, generalmente 5, evita la reproducción de los microorganismos, básicamente de algunas bacterias, ¿cierto? ¿Qué pasa en el caso de que entren por la boca o por la nariz? Bueno, en la nariz yo tengo pelos, también en todo el tracto del sistema respiratorio tengo células que tienen cilios que empiezan a moverse y a barrer todas estas bacterias o, por ejemplo, productos de polen, de la contaminación ambiental. Los barro y a veces los llevo a la boca y me los trago y los llevo al estómago. En el estómago se van a encontrar los microbios con el ácido clorhídrico que muchas veces los va a matar y también enzimas como que degradan proteínas, las propias enzimas de la digestión, como por ejemplo en la parte del intestino delgado, como pepsinas, quimiotripsinas, etcétera. En el sistema pulmonar, como les dije, yo tengo los cilios y también tengo las células que producen mucus, que sería como el moco que nosotros le llamamos la flema, que ahí, ¿no es cierto?, vamos a atrapar muchos microbios y los vamos a llevar a la boca o los vamos a expulsar fuera del cuerpo. Si entran los microbios por el aparato urinario, vamos a tener diferentes tipos de pH, secreciones vaginales, o, ¿no es cierto?, las propias enzimas que están en la orina o el pH de la orina también que va a evitar que se colonicen esos microbios. Y si tengo algunos microbios, por ejemplo, que entran en el aparato digestivo, yo tengo ahí bacterias que son simbiontes conmigo, por ejemplo, la Escherichia coli, ¿cierto? Que va a defenderme de algunas bacterias que entren porque está luchando con su territorio, sería como una especie de competencia. Entonces, esas mismas bacterias que yo tengo como simbiontes me sirven para defenderme de otras bacterias más agresivas. ¿Qué más tengo? Bueno, tengo en los ojos, por ejemplo, enzimas como la lisozima, que también están en la saliva, y tengo varios tipos de proteínas que también me van a defender. ¿Y eso para qué? Para evitar que el microbio, como les digo, ingrese al torrente sanguíneo o ingrese al interior de las células y se disemine por la sangre. ¿Qué pasa? Ahí está descrito más o menos cuáles son los mecanismos que tienen de barrera externa innata, ¿ya? En el caso, estoy devolviéndolo acá, ya. En el caso, por ejemplo, de las barreras químicas, ahí están todas las enzimas que les nombré, y las barreras mecánicas serían todo lo externo, que sería como la parte estructural. Y las biológicas serían como los animalitos que viven dentro de nosotros, es decir, básicamente las bacterias que, ¿no es cierto?, compiten con las otras bacterias oportunistas, o que podrían, ¿no es cierto?, entrar en alguna ocasión. ¿Qué pasa si ya estos microbios de alguna manera lograron, como ustedes vieron en esa piel dañada, injuriar el tejido, es decir, poder entrar? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí vamos a recurrir a la segunda línea de defensa, que serían procesos. Aquí entra el proceso de la inflamación, entra la fiebre y entran otros tipos de proteínas como el sistema del complemento, como por ejemplo los interferones, las interleucinas, que son secretadas por las mismas células que ustedes acaban de ver, por los macrófagos, por las células dendríticas y por los natural killers. Entonces, veamos la inflamación. La inflamación es una serie de procedimientos, el calor que se pone rojo, ¿no es cierto? Ya no lo puedo mover, dolor y pérdida de la función, que tiene básicamente la siguiente función.
es evitar, ¿cierto?, que yo me mueva y siga dañando el tejido y privilegiar, por ejemplo, que la zona inflamada, ¿no es cierto?, llegue mucha sangre ahí y esa sangre traiga a los glóbulos blancos fagocitadores para que pueda controlar la inflamación. También, ¿no es cierto?, muchas de las células como los basófilos o los mastocitos van a liberar sustancias inflamatorias como la histamina y van a también provocar, por ejemplo, que algunas células capten hierro de la sangre, sean recaptadoras de hierro, y ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, porque muchas de las bacterias que nos infectan dependen del hierro de nuestra sangre para poder reproducirse, y al provocar, ¿no es cierto?, la salida del hierro de la sangre, ¿cierto?, por recaptadores de hierro, debido a, ¿no es cierto?, estos marcadores celulares que comienzan a secretarse, yo voy a provocar que las bacterias se lentifique su reproducción. Fíjense que acá dice selectina y el factor 5, C5A del sistema del complemento, que también ayuda al proceso inflamatorio. Cuando se inflama el tejido, también se aísla la lesión. Evitamos que las bacterias vayan y se diseminen hacia otros lados. Se secreta la heparina, que es una sustancia coagulante, y que sellamos los vasos sanguíneos. También obviamente ayudamos a la reparación del tejido, la reparación tisular, pero también evitamos que muchas de las bacterias vayan migrando hacia otros lados. Se produce la fiebre, ¿para qué? Para lograr que en el momento, en el lugar donde está ocurriendo la infección, aumente la temperatura, el metabolismo celular se incremente, y también evitemos la reproducción de los microbios. Dice un chiste, ¿cierto? Anoche me acosté con fiebre y fiebre se quedó dormida. Es tierno, ¿cierto? Tierno y adorable. Ya. Eso es entonces la parte de inmunidad innata, chiquillos, que es lo que yo tenía que ver hoy día, ¿ya? Ya vamos a hablar, y el proceso inflamatorio es lo que está acá. ¿Qué es lo que es los macrófagos y cómo funciona y todo esto? Y estas son las proteínas del complemento, se las voy a mostrar en la otra clase porque ya estamos como pasado del tiempo, o sea, estamos justo en el tiempo. Entonces les voy a mostrar en la otra clase todo lo que está acá. Entonces, ¿qué me dicen, chicos, de lo que les pregunté? Voy a volver acá. Espérenme por favor un momentito para detener la grabación. No se vayan, por favor, porque quiero chequear que los que estaban estén y no se han ido. Profe, no se ve, detener la presentación. Ya. Entonces, consulto, ¿qué les tinca más? ¿Hacer las tareas que salen en el libro o que yo les haga una prueba? Profe, ¿la prueba sería como por formulario o Por una prueba? formulario. Yo Mira, prefiero la de Javi, formulario. ya, Javi, la prueba no es sumativa, es solamente una prueba para que yo coloque en el programa que me pasa la jefe de UTP, que me dice el alumno estuvo en clase, el alumno cumplió y el objetivo se pasó y entregó su tarea. Es una evaluación formativa que obviamente, ¿no es cierto?, después va a contribuir a que tu promedio, que ya sabemos que está establecido, se mejore un poco más. ¿Se entiende? Sí, entonces sería una tarea. Es una tarea, no una prueba con nota. ¿Se entiende? Pero que la necesito porque es una tarea del contenido procedimental. O sea, ¿cómo se llaman ahora? Ahí se me olvidó. ¿Preferencial o de la materia que tenemos que pasar? ¿Ya todo el mundo quiere formulario? Ya, perfecto. Entonces hacemos un formulario. Ese formulario usted puede obviamente revisar sus tareas, ¿no es cierto? Puede revisar su materia. La idea es que no se copie, pero que sí puede utilizar todos sus documentos y revisar cosas, todo lo que usted quiera. ¿Ya estamos claros? Ya, entonces apenas terminemos la materia, es decir, después del 28 yo les voy a pasar el formulario, ¿ya? Para que ustedes lo llenen y me lo envíen de vuelta. Ya, chiquillos, todo el mundo que está aquí, los 63 que hay, todos se pusieron presentes con su curso. No hay nadie que falte. ¿Está clarísimo? Todo el mundo está presente, todo el mundo se colocó, porque yo tengo 63 acá, pero acá tengo 46 y acá tengo 64, ya 64. Es decir, todo el mundo está ya con su nombre y su curso. Ya, perfecto. Entonces se pueden retirar, chiquillos. Muchas gracias por venir.